Estamos en un episodio más de One Podcast. Esta vez nos acompaña David Regalado, abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias, Osman, por invitarme a este espacio en el que compartís muchos temas de mucha importancia para todos. Pues muy bien, muy bien. Esta vez vamos a hablar sobre los derechos humanos en Honduras y a nivel general. Pero para comenzar, queríamos saber qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellas condiciones que permiten la realización de una persona. Es decir, vos para realizarte como persona, yo para realizarme como persona necesito de la salud, necesito de la educación, necesito de la vivienda, de la vestimenta, de un nombre. Entonces, esas condiciones que permiten nuestra realización, esos son los derechos humanos. ¿Y el garante de proporcionar estos derechos humanos, quiénes son? Los garantes o el garante de proteger y de velar porque se cumplan los derechos humanos, pues es el Estado, ¿verdad? En muchas ocasiones hemos escuchado una vulneración y una violación, ¿verdad? Por parte del Estado también se violan los derechos humanos. Es un tema pues bastante común y bastante conocido. Vamos a decir, de conocimiento general, en la que pues a veces el Estado, quien es el garante, también violenta, ¿verdad? Los derechos humanos que la Declaración Universal nos da a nosotros. Cuando hablamos de vulneración de derechos humanos, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, bueno, podríamos decir o ejemplificar básicamente en situaciones que hemos vivido en nuestro país, ¿verdad? No puedes emitir una opinión por muy tuya, muy personal que sea, si esta opinión atenta o agrede, entre comillas, ¿verdad? Opiniones o formas de pensar de algunas otras personas. Entonces, no puedes emitir una opinión de forma libre, de forma espontánea, de forma segura. Vimos en mucho tiempo de nuestro país también que no podías protestar. Protestar es un derecho, emigrar es un derecho incluso, ¿verdad? Pero el Estado a veces nos limita a través de sus diferentes instituciones, a través de sus poderes, ¿verdad? Nos limita a poder desenvolvernos y a poder gozar, ¿verdad? De esos derechos. ¿Qué otros derechos se ven violentados en nuestro país? La salud, ¿verdad? La salud, vos y yo hemos visto las situaciones que pasan en nuestro país en las que una persona va a una institución, a un hospital, a un centro de salud y no se le brinda pues una atención adecuada, no se le brinda, no hay medicamentos, etcétera, ¿verdad? En cuanto a educación, otro tema pues bastante importante, nuestro país o los gobiernos que han liderado en nuestro país, que han estado al frente, pues no son gobiernos, no son personas que se interesan en su población como tal. Entonces, a esos gobiernos pues no les interesa, desde una opinión, un punto muy personal, educar a su gente, pues, porque entre más ignorante es el pueblo, mayor es para ellos y mucho más fácil es poder gobernar. Entonces, ese tipo de derechos son los más violentados. La libertad de expresión, pues, te permite como ciudadano poder expresarte y poder opinar sobre diferentes temas. Pero, ¿de qué forma yo puedo vulnerar los derechos de otra persona cuando opino? Cuando vos opinas, bueno, yo siempre he mantenido la posición de que en nuestro país los medios de comunicación son un poco amarillistas, ¿verdad? Solo vas a encontrar en periódicos, radio y televisión lo que al gobierno le interesa que vos sepas, ¿verdad? Ya hemos visto también en muchas ocasiones sucesos donde las personas pues son calladas, es decir, las han asesinado porque van contrarias a las ideas o a los intereses del Estado, por ejemplo. Entonces, ahí ves que se violenta, ahí podemos ver, ¿verdad?, que se violenta el derecho a la libre expresión, ¿verdad? Cuando no estás de acuerdo con algo que el Estado ha hecho o con una sociedad o una parte de la sociedad en específico, entonces, y emitís una opinión, emitís un desacuerdo por simple y sencillamente no compartir, ¿verdad?, los mismos ideales o las mismas convicciones, entonces aquí pues nos callan, ¿verdad? No hay un espacio donde vos puedas hablar, donde vos puedas emitir tu opinión, etcétera. Porque algunos grupos de personas necesitan una protección de los derechos humanos de forma especial. Por ejemplo, personas migrantes, grupos indígenas, menores de edad. Bien, de entre los grupos que vos me mencionás,
en mi experiencia como he trabajado, le llamamos pues grupos vulnerables, ¿verdad? Siempre en una relación hay una de las partes pues que es más vulnerable. Por ponerte un ejemplo, en una relación laboral, la parte más vulnerable es el empleado, ¿verdad? Tenemos un empleado y tenemos un patrono. Entonces, son las partes más vulnerables. Y en cuanto a derechos humanos, que es un derecho universal, dentro de los que mencionaste, por ejemplo, las personas que se van del país. ¿Por qué se va alguien del país? Ese es un derecho. Se va pues porque no tiene posibilidades, no tiene oportunidades acá. Entonces yo te digo, si vos y yo estuviéramos acá y no tuviéramos ni siquiera una entrada de dinero, una oportunidad de empleo, y que llevemos 1 año, 2 años sin encontrar un empleo, entonces ¿qué vas a hacer? Irte, buscar un lugar donde mejor te vaya. Los menores de edad, los niños, las niñas, es infinidad de veces, es cantidad de niños y niñas que están trabajando, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? El Estado pues no les ha asegurado una vida digna. Por eso es la controversia del aborto y todo este tema, porque algunas personas mencionan, o sea, ¿qué caso tiene traer a un niño o una niña al mundo, ¿verdad? Si no tenés las condiciones para darle una vida digna, pues nada de lujos, una vida digna, simplemente una vida digna donde no tenga que trabajar. Entonces, al final se convierten en poblaciones también vulnerables. ¿Quién más me mencionaste? Los niños, las niñas, los migrantes. De entre ellos también podríamos mencionar a la comunidad LGTBI. O sea, son grupos vulnerables también, pues. O sea, no es porque exista un derechos humanos para determinado grupo. Los derechos humanos son universales, ¿verdad? Todos deben de gozar de los derechos humanos. Pero estas personas, estos grupos, se ven más vulnerados, pues, porque el Estado, si de por sí no se interesa en su población en general, mucho menos a poblaciones determinadas. ¿Existen procesos para mejorar la defensa de los derechos humanos? Procesos como tal que yo conozca, te diré no. Lo que existe es la protesta, ¿verdad? Si a vos te dicen, Onam Alexander, vos no te puedes casar, ¿qué vas a hacer? Protestar para que se te dé ese derecho, porque es tu derecho. Entonces, cuando vemos esas protestas, la gente lo que está haciendo es peleando para que se le sea reconocido pues el derecho que se le ha quitado, ¿verdad? Entonces, pienso que ahí es donde radica un poco, puede ser que sí, pues existen procesos, ¿verdad? Para que el Estado reconozca los derechos humanos. Por ejemplo, han habido asesinatos donde instituciones del Estado pues han sido los que han asesinado pues a personas, ¿verdad? Entonces eso ha entrado en un conflicto judicial, internacional. El Estado de Honduras pues ya fue condenado una vez por haber asesinado a una persona de la comunidad LGTBI y fue condenado pues por una institución internacional, ¿verdad? Entonces existen procesos judiciales, o sea, existen, ¿verdad? Para que una persona se le pueda hacer valer su derecho. La desventaja acá, la persona ya está muerta a veces, ¿verdad? Tienen que llegar a ese extremo para que a la persona se le pueda reconocer ese derecho. Han existido casos en los que ambientalistas o personas, como es el caso de Berta Cáceres, entre otras, pues se le dé más prioridad a estas por el hecho de que sean pues reconocidas mundialmente, porque obviamente hay muchos casos que no salen a la luz y que quedan impunes. Pero si estamos hablando de la defensa de los derechos humanos, en conclusión entonces podemos decir de que en Honduras se respetan o no se respetan o solamente lo toman con conveniencia cuando el caso lo amerita. El caso de Berta Cáceres, es un tema controversial. Vos ya lo mencionaste. No solo se conoce acá, se conoce en muchos lugares del mundo. Ella también, pues, antes de que fuese asesinada, muchos hondureños, pues, no la conocíamos. La conocimos hasta el momento que ella fue asesinada. Y fue un tema controversial, pues, porque había un conflicto de intereses, ¿verdad? En Honduras se mueve mucho, podría decirlo, el conflicto de intereses, ¿verdad? Grupos determinados que les interesa una determinada situación, entonces lo que hacen es
hacer a un lado a aquel que le impida, pues, lograr su objetivo. ¿Cómo puede hacer una persona para hacer valer sus derechos humanos? Existe el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ¿verdad? Existe, a través de ellos, pueden una persona, pues, interponer una denuncia cuando se le ha violentado un derecho. Ellos hacen, pues, su investigación pertinente, y en caso de que esta vulneración, esta violación de los derechos exista, entonces ya ellos, pues, se encargan, ¿verdad? Ellos son un medio, son un intermedio para poder lograr lo que son la defensa de los derechos humanos. Hablábamos anteriormente con vos, antes de iniciar el podcast, ¿verdad? Que habíamos estado en una reunión con gente de CONADE, donde se estaba creando, pues, una red promotora de derechos humanos. Entonces ellos lo que buscan es crear, pues, grupos para que los objetivos de CONADE poder, pues, ¿verdad? Ser nosotros aquellas personas que ayudemos a formar a otros, ¿verdad? Ayudemos a lo que es la no vulneración de los derechos humanos. Como mencionábamos también anteriormente, mucha gente, pues, desconoce, ¿verdad? Desconoce. Mucha gente dice los derechos de la comunidad LGTBI, los derechos de las personas discapacitadas. O sea, no existen derechos para ellos en específico. Son los mismos que tenés vos, son los mismos que tengo yo, son los mismos que tiene mi hermana, ¿verdad? Mi vecino. Entonces, ¿deberían de haber derechos específicos? No específicos. Lo que pasa es, eso es lo que ha pasado, ¿verdad? De que los derechos humanos, algunos derechos le han sido otorgados a ciertas personas, cuando no debería ser así, porque el derecho humano es universal. ¿Cómo cuáles personas? Por ejemplo, el acceso a la educación, el acceso a la salud. El Estado otorga becas, el Estado otorga buenos tratamientos. Hay instituciones, hay hospitales que tienen buenos tratamientos, ¿verdad? Pero no todos tienen acceso a estos tratamientos. No todos tienen acceso a este tipo de becas, ¿verdad? La Universidad Nacional Autónoma es una universidad que ha otorgado becas, ¿verdad? A alumnos, tengo yo el conocimiento, tengo entendido, que tienen, pues, un buen rendimiento, como debe de ser, ¿verdad? Pero si vos vas y preguntas si alguien que es un excelente alumno, que es de escasos recursos económicos, ha optado esta beca, no lo sabes, ¿verdad? Son determinadas personas que están en el poder y, bueno, volvemos a eso, ¿verdad? El conflicto de intereses. Lo que buscan es, pues, cumplir sus objetivos. Entonces, en ese sentido, pienso yo que se vulnera también. Sí, y igual en el transcurso de los podcasts que hemos estado realizando, pues siempre se toca ese tema de la parte política, que si no tienes un tío o un familiar que sea de la política, un amigo político, pues es difícil tener acceso a ese tipo de beneficios que por derecho te correspondería. Y pues en el caso de las personas migrantes, las personas de grupos vulnerables, como vos lo mencionabas de forma general, pues ellas no llegan a tener este tipo de acceso. Solamente así se puede vulnerar los derechos humanos. Y en el tema de la desinformación también es de doble filo, por decirlo así, dos partes. Por ejemplo, yo puedo exigir mis derechos cuando yo conozco en realidad cuáles son. ¿Cuáles son tus derechos? Porque si yo soy parte de una marcha, que muchas personas que conozco han ido a marchas y que ni siquiera saben qué es lo que están pidiendo, entonces esa parte también es importante porque existe la forma de cómo buscar la información sobre los derechos humanos, pero hay una cantidad de leyes que se han ido cambiando con el transcurso del tiempo, tengo entendido. Sí, o sea, en el derecho, pues, cada ley creada, cada código que nosotros tenemos, ¿verdad? Que regula las actividades y las relaciones de los individuos, lo que hacen es proteger, pues, ¿verdad? El derecho. En tu podcast anterior tocaste acerca de la violencia doméstica, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace la violencia doméstica? Evitar, ¿verdad? Eso es lo que hace esta ley. Evitar este tipo de acciones para que esto no llegue a un delito, ¿verdad? Entonces, la violencia doméstica, este es un proceso especial que evita, pues, males mayores, ¿verdad? Entonces, son maltratos físicos, golpes, psicológicos, insultos, ¿verdad? Pero esos maltratos o si esos insultos, esos golpes,
posteriormente se pueden convertir, ¿verdad?, en una muerte. Entonces, eso es lo que trata de hacer. Entonces, muchas leyes lo que hacen es proteger. Las leyes lo que hacen es regular, ¿verdad?, proteger nuestros derechos, otorgarnos a nosotros nuestros derechos, pero como hondureños que somos, así como tenemos derechos, ¿verdad?, también tenemos deberes, también tenemos obligaciones, ¿verdad?, y estamos obligados a cumplir, ¿verdad? Está la declaración como ley principal, vamos a decir. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad?, de la ONU. Ahí están contemplados, pues, todos los derechos, ¿verdad? Ahí está el objetivo también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que es el primer artículo, por cierto, todos los hondureños, los humanos nacemos libres y acreedores, pues, de los derechos humanos, sin distinción de raza, de género, de absolutamente nada, pues, o sea, todos somos iguales. Nos pone en un plano, nos coloca, perdón, en un plano de igualdad, que es lo que no existe, pues. No existe igualdad. Del 1 al 10, ¿qué número le podrías dar vos cuando te preguntan si en Santa Rosa principalmente los derechos humanos se vulneran constantemente? Del 1 al 10. Híjole. Aquí hay bastante vulneración. Podría decir que del 1 al 10, pongámosle un 6%. Equivale a un 60% de vulneración. Porque cuando trabajas con estos temas de derechos humanos, te das cuenta que quien más vulnera los derechos es el Estado, ¿verdad? Como persona no te voy a limitar a vos. O sea, no voy a andar limitando a alguien que no emita su opinión, ¿verdad? Que no vaya, que no disfrute de educación, de vivienda, de un nombre, de la vida, de la salud, etc. Entonces, al final te das cuenta que es el Estado quien vulnera, pues, más los derechos. Entonces, podríamos decir que un 6, pero si vos le preguntas a personas que están más capacitadas en esos temas de derechos humanos, probablemente te pueda decir un 9, ¿verdad? Todo depende del contexto y del lugar donde nosotros estamos. Y en el tema de seguridad, cuando hablamos de vulneración de derechos, ¿a qué nos podríamos referir? Por mi experiencia, por lo que yo trabajo, hemos tenido conocimientos, pues, de situaciones que cuando vos las escuchás, realmente no las crees, pues. Hubieron momentos aquí en Santa Rosa de Copán donde habían personas que eran detenidas y cuando estaban detenidas sufrían una cantidad de vulneración y violación a sus derechos exagerado. Pero creo que es un tema que es bastante delicado. Entonces sí hay vulneración. Bueno, así como vos decís que el gobierno es el garante de brindar los derechos humanos, como lo mencionabas desde el inicio, la vulneración, ¿de qué forma se podría ir erradicando? Porque eso es algo que día a día se ha dado, pero para buscar una solución a este problema, ¿cuál podría ser? Primero que todo, pienso yo, es trabajar con las instituciones, concientizar o hacer conciencia, ¿verdad?, en los que son garantes de justicia, que son la DPI, que son derechos humanos, que son el Poder Judicial, ¿verdad? Todas esas instituciones del Estado, a crear conciencia, ¿verdad?, en ellos acerca de la vulneración, o sea, la violación que existe a los derechos humanos. Porque si estos que son los garantes de derechos humanos no te ayudan a vos a protegerte, si no te ayudan a vos a hacer valer tus derechos, entonces, ¿quién? Nadie. Entonces, lo primero es el acercamiento con las instituciones, ¿verdad? El acercamiento con aquellos que administran o que imparten justicia, porque si no estás con ellos o si ellos no están con vos, difícilmente pues vas a lograr que los derechos humanos sean protegidos o que las personas pues puedan gozar de esos derechos, porque como reitero, estos son los primeros en vulnerar a veces los derechos. Hablando sobre el conocimiento o la información que se le puede brindar a las personas, ¿considerás que la Policía Nacional tiene conocimiento amplio en el tema de derechos humanos? Quisiera pensar que sí, ¿verdad? Ellos reciben una formación para ser
para desarrollar, pues, el cargo que tienen, el cargo que desempeñan. Entonces, yo quisiera pensar y decirte con toda certeza que sí, ¿verdad? Que están formados. Que a todos nos hace falta formación en cuanto al tema de derechos humanos, pues a todos nos hace falta muchísimo, muchísimo. Como vos mencionabas, la desinformación es al mismo tiempo la causa de la vulneración de derechos. Entonces, pero no está de más, pues, que se les informe a ellos, se les capacite, se les forme, ¿verdad?, en cuanto a lo que son los derechos humanos. Pues, como te digo, o sea, yo quisiera pensar que en su formación que tienen, ese sea un punto focal, ese sea un punto primordial, porque lo de si su trabajo, pues, ya sabemos de qué depende, en qué consiste. Entonces, no está de más, pues, ¿verdad? Que conozcan muy bien la normativa de derechos humanos. O sea, es necesario, es imperativo. Para vos, ¿quiénes más son vulnerables, las mujeres o los hombres? En un plano universal, no nos vamos a perder. La mujer es la más vulnerable, ¿verdad? Solo nos vamos a ir a la historia, ¿verdad? En la historia, la mujer es la que ha estado detrás del hombre, ¿verdad? Siempre ha estado detrás del hombre. Conforme ha ido evolucionando o hemos ido evolucionando como personas, las generaciones, hemos visto pues que a la mujer se le han ido otorgando derechos, ¿verdad? No deberíamos de decirlo de esa forma. O sea, no deberíamos de decir a la mujer se le han ido otorgando derechos porque pienso que son los mismos derechos que tenés vos, los mismos derechos que tengo yo. Entonces, desde el inicio debieron haber sido los mismos derechos para todos. Entonces, en ese plano, la sociedad ha puesto a la mujer como pues, la más vulnerable. Tocando el podcast anterior que hiciste sobre la violencia doméstica, esa ley protege pues, un poco más a la mujer porque pues, es la más vulnerable. Entonces, a veces cuando llegas, en mi práctica, yo como abogado estoy en audiencias de procesos de violencia doméstica. Y a veces el hombre pues se molesta porque el hombre dice, esta ley, yo acepto todo lo que dicen ahí, pues porque esta ley lo que hace es proteger más a la mujer y a uno lo quieren como dicen ellos vulgarmente, fregar. Entonces se le explica, pues se le hace conciencia de que no es ese el sentido de la ley. La ley protege al individuo más vulnerable. Si en una relación el hombre es más vulnerable, entonces la ley va a proteger al hombre en igual forma como lo hace con la mujer, pues. Simple y sencillamente que la mujer, pues, siempre ha sido más vulnerable. Imagínate este plano. La mujer se da todavía en la actualidad, ¿verdad? Se da muchísimo. La mujer, pues, la pareja, digamos, hombre y mujer tienen 2 hijos. La mujer no trabaja porque el hombre no la deja trabajar. Y aunque no parezca, ese es un control de acciones, ¿verdad? Que el hombre le diga a la mujer, no trabajes, vos ocupate de la casa, yo voy a trabajar, yo voy a traer todo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se crea una dependencia. Aparte de que el hombre controla las acciones de la mujer, ¿verdad? Que ya las convierte en más vulnerable, no la deja trabajar. Entonces, cuando existe una separación, una ruptura o cualquier suceso que llegue a suceder entre ellos, ¿qué va a pasar con aquella mujer que nunca trabajó porque el hombre no la dejó trabajar? ¿Verdad? Entonces, ahí ves que en ese plano, pues, la desigualdad, ¿verdad? La mujer está siempre detrás del hombre. Guan.